podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 9. Segunda parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Dicha comisión estuvo encabezada y presidida por John D. Rockefeller III y contó con miembros que fueron desde el director ejecutivo de Food for All, Inc., el presidente del Instituto para el Estudio de la Salud y la Sociedad, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ford, profesores universitarios, estudiantes, amas de casa, voluntarias o algún senador. John Rockefeller presentó así el informe final. Después de 2 años de concentrado esfuerzo, hemos concluido que, a largo plazo, no se obtendrían sustanciales beneficios del continuo crecimiento de la población de la nación. Por el contrario, la gradual estabilización de nuestra población a través de métodos voluntarios contribuiría significativamente a la capacidad de la nación de resolver sus problemas. John Rockefeller III, marzo 27, 1972. Esto, evidentemente, significa asesinar a la mayor parte de la población e ir reduciendo la natalidad. Aquí se explica la frondosa financiación de Rockefeller a los estudios amañados de lo que hablamos más arriba. Aquí se puede ver el informe Rockefeller completo. En ejecución a esa orden, comenzaron a tomar la ideología de género como una forma de anticoncepción mundial. De hecho, la primera presidenta de la UNFPA, la Agencia para el Control de la Población, dijo: "No se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que se trata de cambiar los roles de géneros tradicionales para el control de la población en el mundo". Esto se oficializó en la Cumbre sobre Población de 1994 en El Cairo y se radicalizó en la Cumbre sobre la Mujer de Beijing de 1995. Y esto es documentación oficial y pública de la ONU. La presión de las agencias de la ONU, con toda una red de ONGs y fundaciones que la apoyan, y donde hay rotación y traspaso permanente de personas de las ONGs a las Naciones Unidas y viceversa, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Fundación Rockefeller, etc. Son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta. Están intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. El NSSM 200. Transcripción directa de Wikipedia. Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200. Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. National Security Study Memorandum 200. Implication of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interest. NSSM 200. Se completó el 10 de diciembre
de 1974 por los Estados Unidos, Consejo de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Henry Kissinger. Fue adoptado como política oficial de Estados Unidos por el presidente Gerald Ford en noviembre de 1975. Fue originalmente clasificado, pero más tarde se desclasificó y fue obtenido por investigadores en la década de 1990. La tesis básica de la exposición fue que el crecimiento de la población en los países menos desarrollados, PMA, representaba una preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos, ya que incrementaría el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en los países que tenían un alto potencial para el desarrollo económico. La política da máxima importancia a las medidas de control poblacional y a la promoción de la anticoncepción entre 13 países muy poblados para controlar el rápido crecimiento poblacional que los Estados Unidos considera perjudicial para el crecimiento sociopolítico y económico de estos países y de los intereses nacionales de Estados Unidos, ya que la economía de los Estados Unidos requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero. Estos países pueden producir fuerzas desestabilizadoras de oposición en contra de Estados Unidos. Recomienda a los líderes de Estados Unidos influir en los líderes nacionales y que un mejorado apoyo mundial a los esfuerzos relacionados con la población debe buscarse a través de un mayor énfasis en los medios de comunicación masiva y otros programas de educación y motivación de la población para la ONU, UCIA y la USAID. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.